Hola, esta es una guía para que puedan hacer el examen de álgebra de esta semana, ¿ya? Entonces, les voy a compartir ahorita mi pizarra. El examen solamente tiene dos problemas. Pues me imagino que aquí ya ven mi pizarra. Sí, ya nada. Entonces les decía que el examen tiene solamente dos problemas y ya, el primero, o sea, digamos, no se hagan lío con respecto a la parte como teórica, no necesitan como entender absolutamente todos los detalles del contexto del problema, sino solo lo necesario o lo relevante con respecto al álgebra lineal. Entonces, el primer problema tiene que ver con computación cuántica, ¿ya? Entonces yo sé que puede sonar algo descabellado que les tome acerca de eso, pero no, ya van a ver que está fácil. Entonces, bueno, lo primero que indico ahí mismo en la lección, en el examen perdón, es en la primera pregunta es que ustedes van a tener información digamos, información guardada en forma de bits, ¿ya? Entonces, digamos, estos bits, esta información, como saben, suele ser representada por este código binario de unos y ceros, ¿no es cierto? Entonces, todo esto de aquí es una forma para el computador de guardar información. Esa información suele corresponder o se le piensa como que corresponde a una oración, como que uno le da una orden al computador, entonces, ¿dónde se guarda esa orden? ¿Cómo se le da información o cómo procesa la información el computador? Pues trabajando con estos números. Tipo, si es que yo digo, ahorita estoy hablando, digamos, esa oración estaría como que etiquetada o representada por una dirección donde se guarda esa información. ¿Ya? Es decir, yo quiero introducir esta información de que estoy hablando al computador, por decir de alguna manera, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago eso si yo estuviera programando, por ejemplo? Entonces lo haría a través de dar este código, ¿no? Estos números. Ahora, esto en realidad, digamos, se le puede pensar como que, ¿qué es el uno, qué es el cero, qué es el uno y es el cero? Bueno, esto es información en cuestiones de energía eléctrica. ¿En qué sentido? En que, digamos, imagínense que aquí tienen un foco y si el foco está encendido, entonces vamos a representar el hecho de que esté encendido con el uno y cuando un foco está apagado, pues va a ser, le vamos a representar con el cero. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Qué? ¿Cómo lleva la información el computador? Pues con energía eléctrica. Esta energía eléctrica, pues se le puede pensar como que está cuantificada por la energía eléctrica de una fila usada, digamos, la energía eléctrica usada por una fila de focos. En este caso tendría 5 focos, donde cada uno de estos focos puede estar o prendido o apagado. Entonces, cero significa que el foco ha estado apagado y uno que está prendido. Entonces, como ven, los dos últimos focos van a estar apagados y solo el primero y el tercero en este caso van a estar prendidos. La energía eléctrica usada para esto estaría cuantificada, digamos, perdón, condensada, sí, en esta información. Y esta información a su vez se usa para representar datos que se le dan al computador para que los procese y pueda hacer lo que hacen los computadores en general, y a procesar la información. Se les mete datos de entrada, las procesa y nos da información de salida. Ya, y esto pasa generalmente en los computadores que usamos normalmente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hace un computador cuántico? Digamos, en vez de ustedes darle como una secuencia de este estilo, le van a dar una secuencia, voy a cambiar de aquí de color, le dan una secuencia de este estilo. Por ejemplo, y ahora van a decir, bueno, está la misma secuencia, digamos, la información con la que trabaja el computador cuántico. También se le puede, como encriptar a través de estos símbolos, ¿ya? Pero ahora, ¿qué rayos es este símbolo? Ahora, este símbolo ya no es del número uno. Ustedes van a ver ahí en el examen que está un uno con negrita. Muchas veces en los textos, en vez de poner a los vectores tipo así, un vector y encima una flecha, lo que se hace simplemente es poner el nombre del vector, pero en el texto se hace claro, o sea, es evidente que esa letra está en negrita, está más oscura que el resto. Entonces, cuando pasa eso, esa letra en negrita está tratando de representar esta simbología, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver en el examen que, que estos unos y estos ceros para el caso de los computadores cuánticos, entonces esto es un computador cuántico, cómo va a procesar la información o cómo se los
Entonces empieza a trabajar en esta tecnología emergente, ¿no? Computador cuántico, es pensando en estos elementos que se van a hacer en nuestro caso qubits, ¿ya? Entonces este es el cuántico, ¿ya? Entonces, ¿qué es un qubit? Qubit, bit cuántico. ¿Ya? Entonces, miren, cada uno de, de estos números, unos y ceros, que van a estar en el examen, se va a ver que van a estar en negrita, o sea, van a estar más oscuros que los unos normales y que los ceros normales. Cuando están en negrita, lo que en realidad representan son vectores, donde estos vectores, y ahora voy a poner con otro color, ahora estos números que estoy haciendo en negro son números reales, mientras que estos de aquí, los rojos, son vectores. Y el vector 1 es el vector que tiene los números reales 1 y 0. Si entonces yo en vez de ponerle 1 pude haberle puesto B, si quieren, de nombre con una flecha encima, pero esa no es la notación usual. Entonces lo que quiero decir es que lo que está en rojo, pilas aquí, está en negritas en el texto del examen, mientras que lo que está en negro aquí, pues simplemente son números, números reales. Ya, ahora, el vector 1, ¿sí? Es el vector de componentes 1 en X y 0 en Y. Y el vector 0, en cambio, es el vector de componentes 0 en X y 1 en Y. Como notarán, son como los unitarios I y J, ¿no? ¿Ya? Entonces, el 1 sería como el vector unitario I y el 0 como el vector unitario J, ¿sí? ¿Ya? Y la cosa es como que tenemos un chorizo, una serie de vectores I y J, por pensarlo de alguna forma, solo que cuando uno hace en computación cuántica, lo que hace es poner unos y ceros en vez de I's y J's. Recuerden, las I's a las que me refiero son las I's de los unitarios I's y a las cotas a las que me refiero son las cotas de los unitarios J. Y este es el que digo que miren es el vector 1, 0 y este de aquí es el vector 0, 1, solo que en computación cuántica se le representa con unos y ceros. Este sería el 1, este es el 0. Bueno, pero unos y ceros en negritas pilas. Ya, ahora, la cuestión es esta, miren, que sus dispositivos electrónicos, se les llaman operadores lógicos de algunos de esos, ya, con puertas lógicas, los, digamos, materialmente abren el computador y encuentran ahí una serie de piecitas, ya, unas de esas van a actuar como compuertas lógicas. ¿Qué significan las compuertas lógicas? Son, digamos, ah, el trabajo de estos aparatos concretos, electrónicos, es poder tomar informaciones tipo que vienen dadas de esta forma o de esta forma en el caso de los computadores cuánticos y unirlas con otras oraciones. Entonces, digamos, en el caso de los computadores clásicos, ¿no? En azul estoy haciendo lo que pasa en el mundo clásico. Supónganse que tienen esta información de aquí, ¿ya? Entonces, como les digo, esto representa información del mundo. Entonces, por ejemplo, esto es, estoy comiendo la sopa y esto es, estoy caminando, ¿ya? Entonces, lo que hace las compuertas lógicas es unir las oraciones, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Vincularlas, combinarlas, ¿ya? Entonces, este es el símbolo lógico y, entonces lo que haría es vincular, estoy comiendo la sopa y estoy caminando, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la forma en la que se vincula a las oraciones, ¿sí? Es a través del conector lógico I, a través del conector lógico O, así se escribe el conector lógico O, a través del conector lógico entonces, y a través del conector lógico negación. Ahora, en realidad lo que se hace es, digamos, se usa solamente uno de estos y uno de estos y los otros, conectores lógicos dependen de los dos que mencioné, este de aquí y este de acá, el O y el negación, ¿ya? Pero, bueno, el punto que nos interesa ahorita es que cómo nosotros vamos generando más información o vamos analizando, gestionando la información, pues es uniendo estas oraciones escritas en forma, codificadas en forma binaria, ¿no? Uniendo estas oraciones, pero en el lenguaje binario, por decirlo así, ¿ya? Entonces, toda esta oración más larga de aquí, va a significar estoy comiendo la sopa y estoy caminando, ¿sí? Y ahora, esta información más larga va a estar representado por otro número por otra serie de números de unos y ceros. Si cachan que aquí no solo hay unos y ceros, sino que está este símbolo lógico y pues lo que en realidad hace las compuertas lógicas es coger esta oración, coger esta oración y devolver, es decir, toma dos oraciones y lo que nos da de resultado es otra serie, ¿no? Tipo esta, por ejemplo. Nos da de resultado otra serie de números de esto, por ejemplo, así, ¿ya? Y la cosa es que como que si solamente quitara esto y les uniera estos tres números con estos tres números. Supongamos que así funcionara el conector lógico y ya. La idea es que las compuertas lógicas
trabajan esto en el nivel eléctrico, es decir, su computador en cuestiones de energía eléctrica concreta en el mundo sensible, hacen estas cosas con la información de la cantidad de energía eléctrica, ¿sí? Y nosotros, digamos, para trabajar, qué es lo que está haciendo a nivel de energía eléctrica del computador, esa información la condensamos en estas series de unos y ceros, ¿sí? Entonces, si nosotros metemos esta información en unos y ceros, que otra vez representa alguna situación del mundo, por ejemplo, y le queremos juntar con esta otra información que debe representar otra situación del mundo, tipo algo que dice una oración, entonces, y les queremos juntar esas dos oraciones, el código que nos devuelve para trabajarlo matemáticamente, digamos, sería pero a nivel de qué es lo que está pasando en el mundo físico dentro del hardware del computador, pues lo que está pasando es están teniendo distintas variaciones de energía eléctrica, así que están siendo otra vez representadas por esta serie de números unos y ceros, ¿ya? Ahora, la cuestión es que lo mismo va a pasar acá. Y digamos, la compuerta lógica más sencilla es la negación. Entonces, es esta de aquí. Entonces, supónganse que yo digo, estoy comiendo la sopa, negar esa información sería introducir esa información, la que estaba aquí, que recuerden que correspondían, estoy comiendo la sopa, por ejemplo, y meterle al conmutador, perdón, a la compuerta lógica negación, y eso nos daría de resultado otra serie de unos y ceros que van a representar la oración negada. ¿Ya? Todo esto igual está explicado en la hoja del examen, pero yo digo para que tengan más tiempo y adelante les estoy haciendo este videito que es una ayuda, ¿ya? Entonces, digamos, en la parte como clásica, que es todo lo que estoy haciendo con azul, si es que nosotros le introducimos, digamos, esta información de aquí, le introducimos a la compuerta lógica, es una forma de hablar esto de le introducimos a la compuerta lógica, ¿no? Es como que la compuerta lógica se aplica sobre esto, sería más correcto decir, sobre esta información, sobre esta serie de unos y ceros. Entonces, al aplicarse la compuerta lógica sobre esta serie de unos y ceros, lo que nos devuelve es, por ejemplo, una serie de este estilo. Los unos se hacen ceros y los ceros se hacen unos. Eso es lo que en realidad va a ser nuestra compuerta lógica negación en el caso clásico y también en el caso cuántico, ¿ya? Entonces, miren, aquí es 1, 0, 1, 0, 0. Si yo a esto le niego, significa que le voy a aplicar la compuerta lógica negación, entonces lo que nos devuelve de resultado es esto, ¿sí? Entonces, los unos hicieron ceros y los ceros hicieron unos, como ven aquí. Aquí me faltó... no, sí está bien, no. No, hice mal algo, sí, ok. Esto está mal. Porque miren, este 1 se hace este 0 se hace este 1, este 0, no se va a mantener en 0, ¿sí cachan? Entonces, este 0 se tiene que hacer 1. Y déjenme buscar el lapicito otra vez. ¿Ya? Y, como decía, aquí se va a hacer 1 y este 0 se hace 1. ¿Ya? Entonces este 1 se hace este 0 se hace 1, este 0, perdón, este 1 se hace 0, este 0 se hace 1 y este 0 se hace 1. ¿Ya? Ahora, a nivel operativo, ¿cómo es esta, digamos, matemáticamente, cómo se genera? ¿Cómo hago yo para pasar de este chorizo de números a este chorizo de números? Pues eso es lo que nos interesa a nosotros en el caso cuántico, en cambio, ¿sí? Entonces, en el caso cuántico, miren, bueno, antes de hablar del caso cuántico, nosotros usamos las matrices muchas veces, si no para las cosas que hemos estado haciendo recientemente, como sacando inversas y ese tipo de cosas, ese es el conocimiento básico del uso de las funciones, perdón, de las matrices. Las matrices, muchas veces sirven para transformar información de entrada. Y esta información de entrada suele venir en términos de vectores. Entonces, pónganse que yo tengo aquí una matriz. Ahorita estoy haciendo un paréntesis, ya no estoy hablando de esto de la computación y lo cuántico, sino que regresamos al mundo de las matrices, ¿ya? Entonces, supónganse que tengo esta matriz de aquí. Esta matriz de aquí lo que va a hacer es permitirme obtener una nueva información que va a estar escrita en este lado, ¿sí? Después de que esta matriz se multiplique, la multiplicación de una matriz por un vector o la multiplicación de una matriz por otra matriz se llama aplicación, ¿sí? Entonces, es como que esta matriz se va a aplicar, es decir, se va a terminar multiplicando por ejemplo, una información de entrada. Entonces, el vector que yo estoy poniendo aquí va a ser la información de entrada, ¿sí? Y esta información de entrada puede ser acerca de muchas cosas. En nuestro caso en particular, pues van a ser qubits, ¿sí? Entonces, y por lo tanto van a ser ya sea
este qubit 1 o va a ser este qubit 0, pero yo les digo que en general las matrices lo que pueden hacer es recibir información de entrada. Entonces, digamos, yo meto aquí una información de entrada. En general puede ser esto, cualquier número, ¿no? No sé, así 4 y acá, no sé, 5, ¿ya? Y la aplicación de esta matriz sobre este vector significa que esta matriz le voy a multiplicar por este vector y lo que voy a obtener aquí de respuesta es como que la información que entró se procesó al multiplicarse por la matriz y se convierte en una información de salida. Entonces hay matrices que hacen muchísimas cosas interesantes, ¿ya? Entre esas, digamos, las clásicas matrices con las que se empieza a explicar esto es las matrices de rotación. Por ejemplo, ustedes meten aquí un vector, aquí hay una matriz que no es esta en particular, es otra que hablaremos en su tiempo, que lo que va a hacer es que cuando ustedes multiplican los elementos de esa matriz por el vector que dan de entrada, lo que devuelve es un vector de salida pero rotado, ¿sí? Entonces, en este caso, esta matriz no es la matriz de rotación, pero lo que sí va a hacer es, como ustedes notan, generar un nuevo vector a partir del vector de entrada, ¿sí? Ya, y entonces eso es lo que nos interesa de las matrices, que las matrices convierten vectores a nuevos vectores y a veces a qué vectores los convierten, a los vectores de entrada, resulta interesante dependiendo y útil dependiendo del tipo de matriz y del tipo de conversión que está haciendo del vector de entrada al vector de salida. En este caso, esta multiplicación, como ven, nos va a dar 2 por 4, 8 y 1 por 5, esto es 5. Entonces, 8 más 5, esto es 13. Entonces, aquí yo tuviera 13, el primer elemento, y digamos, esta fila por esta columna que debería ser para multiplicar esta matriz por este vector, pues me daría simplemente menos 1 por 4, es menos 4, y 3 por 5 esto da 15, entonces menos 4 más 15, esto me da 11. Ya, entonces como ven, ustedes meten un vector de entrada, lo procesan al multiplicarlo por la matriz, o en otras palabras, la matriz se aplica al vector y lo que nos devuelve es un vector de salida. Ya, entonces ahora sí podemos venirnos al caso cuántico. Entonces en el caso cuántico voy a hacer ahora sí otra vez con rojo. Lo que voy a tener es, bueno, no, negro. Voy a ir con negro. Entonces, en el caso cuántico, lo que voy a tener es que los operadores lógicos, ¿sí? Esas compuertas lógicas, desde el punto de vista matemático, son matrices, como ven aquí. Y entonces ustedes van a tener una matriz de componentes, de 4 componentes, ¿ya? Y esta matriz es la que me va a interesar a mí. ¿Cuál? La matriz asociada a la operación negación, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es, digamos, meter esta información, por ejemplo, ¿sí? Y aplicarle la compuerta lógica negación a esta información, ¿sí? Entonces, ¿qué significaría? Que yo quiero que la matriz que represente al operador lógico o a la compuerta lógica negación, esta matriz, que es la que va a negar la información, ¿va a negar la información cuál? La información de entrada que va a estar acá, tipo esto, ¿sí? Y lo que yo quiero es que justo en efecto niegue esta información, que esta matriz, al multiplicarse por este vector, niegue esta información. Entonces, la negación del 1 es el 0. Entonces, en pocas, lo que yo quisiera es que al multiplicarse esta matriz por este vector, entonces lo que nos dé de resultado sea la negación de esto, pilas. Ya, entonces, eso es como básicamente lo que busco al inicio, ¿sí? Y resulta interesante que justo la inversa de esta matriz va a ser lo opuesto, es decir, la inversa de esta matriz lo que va a hacer es aplicarse a, digamos, oraciones negadas y nos va a dar de resultado oraciones o información que no está negada, ¿no? Entonces, en este caso, la operación negación niega oraciones, la inversa de esta matriz, ¿sí? En cambio, si le multiplicamos por información, lo que va a hacer es como desnegarle, por decir de alguna manera, ¿sí? A la información que metamos. Ya, entonces eso es lo que tienen que entender de la primera parte. Entonces, como ven, lo que van a necesitar es simplemente hacer cosas de matrices de 2 por 2, la inversa de la matriz de 2 por 2, y el resto de cosas es poner atención a lo que se dice en el texto, ¿ya? Entonces no hay mucho problema en eso. Simplemente tenía que aclararles que la notación va a ser en el mundo
la anotación suele ser en negrita para representar vectores como están planteados los problemas en el examen. Ya, ahora, miren, la cosa es que esta información, finalmente, ya para acabar esto que estoy diciendo, en el caso del computador cuántico, ¿sí? Este 1 es este vector, este 0 es este vector, miren, este 1 que está aquí va a ser, en cambio, este vector, ¿no es cierto? Asimismo, 1, 0, y de ahí vienen dos ceros, ¿no? Este 0 de aquí y este 0 de acá serían estos vectores. Este 0, 1, ¿sí? Y este 0 sería también el vector 0, 1. Entonces la cosa es que una de estos elementos es un vector, pero esta serie de números, este chorizo de unos y ceros, de vectores unos y ceros, sería como tener este chorizo de vectores que tengo aquí. Por esa razón, es que lo que se hace es para poner toda esta serie de números, en vez de ponerlos así a cada una de estas columnas entre paréntesis, se quitan los paréntesis. Y entonces esta información que está aquí se la suele expresar de esta forma, dejando los mismos elementos pero quitando los paréntesis, ¿sí cachan? Entonces si hacen eso, toda la serie va a venir representada por una matriz donde cada elemento sería un vector columna de esa matriz. Entonces, digamos, cada elemento me refiero, cada elemento de toda esta serie de unos y ceros que son vectores, son, como ven, vectores columnas. Si ustedes quitan los paréntesis, lo que les queda es una matriz. Entonces, de aquí, esta columna representa al vector 1. Luego, nada, tenemos que esta columna de acá representa al vector 0. Luego tenemos que esta columna de aquí representa al vector 1. Tenemos ahora que esta columna de acá va a representar al vector 0 y esta columna de acá va a representar al vector 0. ¿Sí? Entonces, de manera que esta serie de vectores unos y ceros es lo mismo que tener esta matriz a nivel operativo, ¿ya? Y lo que pasa es que, digamos, miren, cuando les hablé de la computación clásica, habían aquí tres niveles. Lo que pasa a nivel físico, que eso pasa a nivel de energía eléctrica, y esta energía eléctrica se puede pensar como la energía total que se tiene cuando se tiene esta serie de focos, y unos están prendidos y otros apagados, y esa información eléctrica a su vez está encriptada o simbolizada por estas series de unos y ceros, donde tanto esta energía eléctrica como esta serie de unos y ceros lo que tratan de representar son situaciones del mundo o proposiciones o oraciones que se pueden hacer verdaderas o falsas. Entonces hay tres niveles. El nivel de las situaciones o oraciones que se quiere informar al computador, cómo se lo hace desde el punto de vista físico a través de la energía eléctrica y cómo se trabaja eso a nivel matemático, pues a través de estos unos y ceros y las operaciones entre estos unos y ceros, que estas operaciones son realizadas por estas compuertas lógicas, ¿no es cierto?, que son asociadas a estos conectores lógicos o entonces y negación, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa aquí en los computadores cuánticos con tres niveles, digamos. Del uno, vendría a ser qué es lo que pasa en el mundo físico. El otro es cómo encriptamos eso que pasa en el mundo físico, ¿sí? Cómo le ponemos en términos de estos vectores unos y ceros. Y lo otro es la información del mundo real que estamos tratando, las oraciones, el contenido de nuestras oraciones, de qué se tratan nuestras oraciones en el mundo real, ¿sí? Entonces esto es una información. Lo que mi oración dice es una información, lleva información. Si cambia algo el estado del conocimiento de las personas cuando yo digo lo que estoy diciendo. Y a esas oraciones, digamos, yo les quiero de alguna forma representar con algo físico, ¿ya? Entonces aquí en el caso clásico fue electricidad, en el caso cuántico en cambio es una propiedad del electrón que se llama spin, ¿ya? Entonces como que uno puede burdamente pensar en esto, ¿ya? Que el electrón es como si fuera una partícula, una bolita, por decirlo de alguna forma, aunque esto no es cierto, pero siempre se pone este ejemplo para hablar de esto, ¿no? Y entonces es como que esta bola puede girar en el sentido que estoy mostrando aquí, por ejemplo. Si gira en ese sentido, entonces se le asocia una flecha hacia arriba, ¿ya? Y si es que, digamos, esa misma bolita gira en cambio en el sentido opuesto, así. Imagínense que esta bola está atravesada por un eje y entonces gira en esa dirección. Ahora, si gira en la otra dirección, entonces se le representa eso con una flecha hacia abajo. ¿Cuándo tienen estas capacidades de girar así? Pues cuando estos electrones están expuestos a un campo magnético. Cuando está la flecha hacia arriba se le llama el spin del electrón hacia arriba y esto es lo que nosotros
representamos con el número 1. Y esta flecha de acá es la que representamos con el spin, esta flechita de abajo, que es que representa el spin del electrón, pues se le representa con el número 0. En fin, no es necesario cabalidad y con detalle todo esto. Lo que sí es la parte del álgebra lo que me interesa, ¿ya? Y eso está bastante sencillo en el primer problema. Ahora, estas propiedades, en el caso clásico, las propiedades del mundo son físicas con las que se trabaja dentro de su computador, es la electricidad. En cambio, y la información eléctrica, por decirla de otra manera, condensada o encriptada, o codificada a través de estos unos y ceros. En el caso cuántico, lo que pasa es que la propiedad de los elementos físicos que se considera ya no es la electricidad, sino esta propiedad de hacia dónde está girando este electrón que se le llama spin. Y cuando se tiene una forma en la que va a girar el electrón, se le llama spin 1 y cuando tiene la otra forma es el spin 0, donde el 1 y el 0, como ven, son estos vectores en el mundo cuántico. Ya, eso es lo único que uno tiene que saber. Entonces, digamos, a nivel físico, lo que pasa es, en el hardware de los computadores cuánticos están estos spines, en el software están estas series de unos y ceros, que son en este caso vectores, y las operaciones entre estos, digamos, series de vectores, pues vienen a ser estas compuertas lógicas de las que hablaba, en particular la negación de toda esta oración de aquí. Esta es una oración en términos de vectores unos y ceros, pero que otra vez trata de representar algo que pasa en el mundo. Entonces, estas operaciones, perdón, estas series se operan justo con estas matrices. Entonces, las que van a hacer las negaciones de las operaciones van a ser a través de estas matrices. Y a mí me interesa saber estos elementos en el caso que van a ver en el examen, estos elementos. Entonces, lo que yo le recomendaría es que simplemente en cada pregunta se plantean de manera verbal, como ecuaciones, por ejemplo, en algunas preguntas. Entonces, que escriban esas ecuaciones y traten de hacer las operaciones, están ahí a ver qué pasa, a ver si pueden encontrar lo que se les pide. Entonces, por ejemplo, en el problema 1 les voy a pedir los elementos de una matriz y esos elementos van a poderse saber si ustedes escriben una ecuación que está ahí descrita en su pregunta, ¿sí? Y si es que hacen las operaciones que esa ecuación plantea. Eso. Ya, entonces espero que no les cause mucha confusión. Igual en la clase me pueden preguntar si es que son preguntas acerca de que no entienden el problema, ¿ya? Ahora, el problema 2, en cambio, va a ser un problema acerca de ya cuestiones no cuánticas, sino más bien clásicas, ¿ya? Entonces, estas tienen que ver con el medio continuo. Entonces, los objetos que se asumen que son continuos, ¿sí? Como esto, ya, es decir, la materia está distribuida de manera continua, no es como que está aquí un vacío donde no haya ni siquiera aire y de repente otro pedazo de cuaderno. Bueno, a nivel microscópico uno puede pensar de esa forma, pero ya a nivel macroscópico no, o sea, es como que está continuada la materia, ¿no? Aquí, ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos medios continuos se pueden deformar. Y se deforman, digamos, cuando se les aplica fuerzas, ¿sí? Se pueden estirar, se pueden contraer. Este es un tipo de análisis el que se plantea en el problema 2 que se hace cuando se analiza materiales, ¿ya? Entonces ustedes analizan los materiales, ya sea en la parte de las ingenierías industriales, en la parte de las ingenierías en civiles, por ejemplo, si ustedes están haciendo, trabajando en energías alternativas, por ejemplo, también pueden tener que analizar materiales. En muchos campos de la ingeniería se analizan los materiales. ¿Cómo reaccionan los materiales continuos de estos cuando se les aplica fuerzas? Y ahora, estas fuerzas en esta teoría se les llaman, digamos, están asociadas a algo que se llaman tensiones o estreses. Ya, entonces estas tensiones no es como en la física del colegio que uno tiene una soga y jala la soga y la fuerza en la dirección en la que se está jalando la soga, esa es una tensión. No, primero que nada, una fuerza es solamente o un empujón o un jalón y nada más, ¿ya? Ahora, las fuerzas se suelen aplicar sobre áreas, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes, digamos, voy a aplicar la fuerza de mi mano sobre el área de esta punta, ¿sí? Entonces voy a hacerlo así, estoy ahorita aplastando y ya, pues así ven, hasta me quedó una señal ahí. Y cuando hice eso me dolió, ¿ya? Entonces, a pesar de que no aplasté muy duro. Entonces, toda la fuerza que estoy yo aplicando, la estoy aplicando sobre un área muy chiquita y eso hace que, digamos, yo tenga una sensación
grande y más grande a medida que esta área sobre la que estoy aplicando mi fuerza sea más y más pequeña, yo voy a tener una sensación más grande de dolor, ¿sí? Por ejemplo, voy a aplicar la misma fuerza sobre este objeto y mi palma de la mano no siente nada. Entonces, la cosa es que, digamos, cuando yo aplico la fuerza sobre este objeto, este de aquí, este me devuelve una fuerza similar hacia arriba, ¿sí? Y me devuelve una fuerza similar hacia arriba, pero ¿sobre qué área se distribuye esa fuerza que me devuelve? Pues sobre un área bien chiquita, un área igual al área que está en la punta de mi esfero. Mientras que cuando yo hago el mismo experimento con esto de aquí, por ejemplo, yo le aplico la misma fuerza que estaba aplicando antes, el cuaderno me devuelve una fuerza a mí, con la misma dirección y con la misma dirección, con la misma intensidad, pero en sentido opuesto a donde yo estoy aplastando. Eso se llama la tercera ley de Newton, ¿ya? Entonces, la fuerza con la que me devuelve, con la que me está empujando, digamos, por decirlo así, el cuaderno a mi mano cuando yo le aplasto, es la misma con la que yo le estoy aplastando a él. Ahora, la cosa es que esa fuerza no me causa ningún dolor, porque esa fuerza está distribuida en un área más grande. ¿Cuál área más grande? Pues esta, toda la del cuaderno. Entonces, digamos, con estas ideas, es que se plantea que existe en la física, digamos, una propiedad que nos va a ser relevante, que va a ser la presión, que se cuantifica si uno divide la fuerza ejercida perpendicularmente sobre una superficie. Esa fuerza tiene que estar dividida para esa superficie, ¿no es cierto? Entonces me imagino que en el colegio han visto acerca de la presión. Ya, entonces la presión es digamos, esta tasa, esta división entre la cantidad de la fuerza ejercida sobre un área. Esto va a ser importante en este problema, ¿ya? Entonces, que es el problema 2. Entonces les vuelvo a compartir mi pizarra para poder hablar un poco del problema 2 y que les vaya a ayudar eh, cuando ya hagan el examen. Entonces, borro. Ya. Ya, entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a tener un material, este es un material que se le llama material piezoeléctrico, ¿ya? Entonces, digamos que tienen, no voy a hacer justo el del examen, voy a poner otro material, digamos, está este, ¿ya? Digamos que ese material piezoeléctrico es un cubito, ¿ya? Entonces, ¿qué significa piezoeléctrico? Hay materiales que cuando se deforman envían cargas eléctricas. Entonces, como que ustedes tienen este cubo y si le aplastan y hacen que se contraiga, por ejemplo, entonces ¡zas! Va a botar, una descarga eléctrica, ¿sí cachan? Va a generar una diferencia de energía potencial eléctrica, ¿sí? Entonces, es decir, en pocas, ustedes le aplastan y sale corriente, ¿sí? Ya, entonces, son full útiles estas cosas, se conocen desde hace full, hay en varias muchos sensores lo que usan es materiales piezoeléctricos, por ejemplo. Ya, entonces, ¿para qué están ustedes analizando este piezoeléctrico? Están analizándole porque, miren, supónganse que ponen varios de estos en el piso, varios de estos materiales piezoeléctricos en el piso y lo asfaltan el piso con eso. Y la cosa es que cuando algo les aplasta, entonces si les aplasta generan corriente, entonces estaría chévere tener esto en la calle porque si pasan los carros o la gente encima le van aplastando y cada que le aplastan sale corriente, entonces ahí hay una forma de generar energía, energía alternativa, ¿sí? Sin tener que condenar a la humanidad a la extinción, como pasa con la extracción de fósiles y todo lo que les sé contar del cambio climático, etcétera. Bueno, entonces el punto es que eh, um, supónganse que son ejercidas algunas fuerzas, por ejemplo, en esta dimensión, digamos, sobre esta cara, ¿sí? Se ejerce una fuerza sobre, por ejemplo, esta cara, ¿ya? Y se ejerce una fuerza sobre esta cara, supónganse, ¿ya? Entonces, hay una matriz que se llama la matriz de tensiones, ¿sí? Que está asociada a las presiones que van a corresponder a estas fuerzas aplicadas, ¿ya? Esta matriz es la matriz de tensiones. Entonces va a ser una matriz de 3 por 3, ¿sí? Entonces van a tener aquí 3 elementos, que digo 9 elementos en su matriz. ¿Ya? Esta matriz de tensiones otra vez está asociada a las tensiones, perdón, a las presiones que siente este objeto cuando se aplican estas fuerzas a estas caras, ¿ya? Entonces la cuestión es que, miren, uno logra obtener una cosa que se llama el vector de tracción, que en pocas es un vector el vector fuerza con el que se empuja estas caras, ¿sí? Dividido para el área, ¿sí? Por unidad de área. ¿Sí? Entonces el área es un número
al vector fuerza, a cada una de esos componentes le dividen para esa área y entonces obtienen el vector tracción. Este vector tracción T, sí, se va a obtener si es que ustedes multiplican la dirección en la que apuntan estas flechas, ¿sí? Entonces, supónganse que yo quiero encontrar el vector tracción que resulta al empujar a esta cara, ¿ya? Entonces, supónganse que a ese vector tracción le llamo el vector tracción T1, ¿sí? Ya, ahora, la dirección de esta flecha va a estar dada por un vector que va a ser perpendicular a esta cara. Todos los vectores son perpendiculares a una superficie, se le llaman vectores normales, ¿sí? Normales de esa superficie, y por eso son, digamos, representados con la letra N. Entonces, la dirección en la que se aplica esta flecha está dada por el vector N, ¿sí? N1. Y lo que se sabe es que el vector tracción, es decir, el que cuantifique la fuerza por unidad de área, ¿sí? Aplicada sobre esta cara, va a obtenerse si es que nosotros multiplicamos la dirección en la que se aplica la fuerza por esta matriz. Ya esta matriz, le saben llamar la matriz, se le suele nombrar con la letra griega sigma, y la cosa es que si ustedes hacen esta multiplicación de este vector, que es la dirección donde se aplica la presión, digamos la fuerza, perdón, y le multiplican por esta matriz de tensiones, que se le suele representar con sigma, entonces lo que ustedes tienen son estas vectores tracción. Ya, entonces, bueno, ahí el problema 2 es simple, porque les pido, asimismo, les doy un objeto y les muestro las direcciones en las que está haciendo este objeto aplastado, por decirlo así. Es este objeto piezoeléctrico que esperamos que produzca corriente, y lo que necesitamos es que ustedes calculen, lo que necesito es que calculen estas tracciones, ¿sí? Estos vectores tracción. ¿Cómo? Pues multiplicando la dirección, yo les doy la dirección y les doy la matriz sigma. Les doy esto va a ser conocido y esto va a ser conocido, pero no va a haber solamente una tracción, sino van a haber tres, como aquí, ¿sí? Entonces les voy a preguntar acerca de el vector tracción de 1 y 3, ¿sí? Entonces, esto es lo que van a necesitar hacer, y todo esto igual está vuelto a explicar en la hoja, ¿sí? Pero es para que no pierdan el tiempo este video y puedan ir adelantando y teniendo una idea de qué va a pasar, ¿sí? Ya, bueno, entonces todos estos no sabemos y los vamos a obtener a través de las operaciones de la derecha. El T1 inicialmente ustedes tampoco conocen, ¿no? Y van a hacer estas operaciones de la derecha para obtener el resultado. Ahora, estos vectores les van a dar como vectores fila, el T1, el T2 y el T3. Y yo después les voy a pedir que los propongan como vectores columna y hagan unas operaciones ahí. Las operaciones que les pido, pues, son para que puedan generar un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones se va a generar cuando, miren, al final de cuentas hay unas operaciones que les pido que hagan. Estas operaciones les van a llevar a una ecuación vectorial. Esta ecuación vectorial va a tener lo siguiente, va a lucir de la siguiente forma, ¿ya? Ustedes van a tener en el lado derecho un número, digamos 8, ¿ya? Luego van a tener en el lado derecho 6, no sé, en el lado derecho 2, así, ¿ya? Y en el lado izquierdo, esto de aquí van a ser sumas de términos, por ejemplo, no sé, X más, más Y. Va a estar así, por ejemplo, no es que va a estar justo así, no, más Z. ¿Ya? Luego van a tener aquí, no sé, menos 2X, así sí me entienden cómo va a quedar, ¿no? Más, no sé, 2Y, y aquí, no sé, Z, más Z, ya. Y abajo van a tener algo parecido, van a tener otra vez aquí una última elemento y, por ejemplo, no sé, menos X, menos Y, menos Z. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer para cuando lleguen a esta ecuación? Porque hay una pregunta otra vez que les pido que hagan unas operaciones con estos vectores, con este y con otro, ¿ya? Que está asociado a esto. Y bueno, ese otro va a ser justo porque les voy a pedir que calculen el vector proyección, así que pilas, les voy a pedir que calculen un vector proyección, ¿sí? Pilas con qué es lo que tienen que revisar. Entonces, les voy a pedir que calculen un vector proyección y este vector proyección va a ser el que va a estar operado con este vector tracción, con este vector tracción. Y van a operarse estos tres vectores, ¿no? El tracción 1, el tracción 2 y el vector proyección. Y estas operaciones que yo les digo que se van a realizar van a generarles, al final de cuentas, como estos son vectores, van a hacer operaciones vectoriales, ¿ya? Operaciones sobre vectores. Y al final de hacer esas operaciones van a obtener algo de este estilo. Van a tener un solo vector en el lado izquierdo y un solo vector en el lado derecho.
Entonces, si es que son iguales, como les he dicho varias veces, eso quiere decir que son iguales elemento tras elemento. Eso quiere decir que este elemento de aquí, que es el primer elemento, todo esto es el primer elemento del único vector de la izquierda, va a terminar siendo igual al único elemento del vector de la derecha. Lo mismo con el segundo y con, de la izquierda y el segundo de la derecha, con el tercero de la izquierda, con el tercero de la derecha. Si ustedes igualan este elemento con este elemento, tienen su primera ecuación del sistema de ecuaciones. Si ustedes igualan todo este elemento con este segundo elemento, tienen la segunda ecuación del sistema de ecuaciones. Si ustedes igualan este tercer elemento con este tercer elemento, van a obtener la tercera ecuación del sistema de ecuaciones. Y lo que quiero en otra de las preguntas del problema 3 es que resuelvan ese sistema de ecuaciones usando Gauss-Jordan. Entonces, en la pregunta 2 voy a hacer preguntas acerca de un vector unitario, ¿sí? Otra sobre el vector proyección, otra voy a probar que puedan multiplicar vectores y matrices, y otra voy a pedirles que resuelvan un sistema de ecuaciones usando Gauss-Jordan. Entonces, pilas que esos son los temas principales y que les voy a tomar y pues los problemas van de ese estilo. Ya esto era una ayudita para que puedan dar bien en su examen y les alcance el tiempo. Eso es, ya nos vemos en los exámenes, entonces ya estamos hablando.